El adulto es el que produce la enfermedad, tal como lo habíamos dicho. Eso estaba ok. El adulto en el conducto hepático produce los huevos, que son las formas de diagnóstico. Y del huevo va a emerger un miracidio. Y este miracidio es la forma larvaria del parásito que tiene que nadar en busca del caracol. Este miracidio, y aquí está el error, cuando ingresa al caracol pierde los cilios. Queda una estructura muy similar al miracidio, en donde se han perdido estos cilios, ¿no es cierto? Y queda entonces esta redia. Después la redia en el caracol, ¿no es cierto? El caracol la rodea a estas redias y se multiplican las redias. Y cuando emerge la colita, ¿no es cierto? Habíamos dicho ya que se llaman entonces como cercarias. Esas cercarias después rompen esta estructura que habíamos dicho se llama esporoquiste, que no es un estadio del parásito. Y esas cercarias nadan hasta el siguiente huésped, que son las hojas de berro o las hojas de pasto. Y ahí se convierten entonces en metacercarias. Ya chicos, se pueden clasificar después. Vamos a seguir entonces estudiando los cestos, que son los gusanos planos segmentados. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad que se llama teniasis. Ya, bueno, esta teniasis es producida por dos especies de cesto, que son la Taenia solium. Y la otra especie que puede producir esta misma enfermedad es la Taenia saginata. Junto con el Diphyllobotrium, que vimos la semana pasada, la Taenia solium, la Taenia saginata y el Diphyllobotrium, estos tres parásitos son considerados las lombrices solitarias. Bueno, la teniasis es una enfermedad muy parecida a la difilobotríosis. ¿Se acuerdan de los síntomas que podrían aparecer? Los síntomas podrían ir desde un cuadro clínico asintomático, donde la persona ni percibe que tiene la enfermedad. Estos parásitos pueden vivir hasta 10 años, si es que no hay tratamiento. De tal manera que podrían pasar perfectamente esos 10 años sin que la persona tenga ningún tipo de síntomas. Eso es factible. O algunos síntomas leves que la persona puede haberlo atribuido a otra causa. Yo les decía que son parásitos que van a vivir en el intestino, por lo tanto en algún momento podría aparecer un fenómeno diarreico y la persona podría confundirlo con otro proceso, que no tiene que ver con el hecho de pensar que la persona tenga una lombriz solitaria. Y bueno, después de los 10 años aproximadamente, podría vivir un poco más, un poco menos, pero el parásito sin tratamiento a los 10 años puede morir, y entonces la persona eliminar a la lombriz solitaria de a pedazos o entera, y recién ahí darse cuenta que la persona estaba entonces o sentirse parasitado. Eso también puede ocurrir. Ahora, ya he dicho que el parásito puede tener algunos síntomas leves. Ya la presencia del parásito puede provocar náuseas, vómitos, diarreas, pero también podría llegar a producir algún otro tipo de cuadro un poco más severo. Ya habíamos dicho que podrían aparecer algunos síntomas como sentirse saciado o tener mucho apetito. Ese sería entonces más o menos el cuadro. ¿Qué es lo que hace el parásito dentro del huésped? Realiza el efecto que habíamos dicho también, exfoliatriz. Todo eso ya lo habíamos mencionado con el Diphyllobotrium. ¿Qué es lo que es este efecto exfoliatriz? ¿Lo recuerdan? Cuando le quita nutrientes, ¿no es cierto? Le quita nutrientes al huésped, eso entonces es lo que vamos a reconocer como un efecto de tipo exfoliatriz. Estos parásitos podrían aparecer en los infantes, y si estos parásitos o en lombrices solitarias están en el infante y le están quitando nutrientes, eso podría significar para el infante que está en desarrollo tener problemas de crecimiento, tener dificultades entonces para su desarrollo. Entonces las enfermedades son las mismas, lo único que no va a aparecer aquí es la anemia megaloblástica. ¿Se acuerdan que el Diphyllobotrium tenía una afinidad con la vitamina B12? Esto no ocurre ni con la Taenia solium ni con la Taenia saginata. Las vamos a ir estudiando en paralelo, son muy parecidas, pero hay después una salvedad, chicos. La Taenia solium, vamos a describir la forma adulta y la saginata al mismo tiempo, el adulto,
que son los que causan la parasitosis, ¿ya? Esta enfermedad, conocida como teniasis, es producida entonces por la forma adulta del parásito. Y a diferencia de lo que pasaba con el Diphyllobotrium, que el Diphyllobotrium lo encontrábamos, la forma adulta del Diphyllobotrium, lo podíamos encontrar en los animales ictiófagos, la Taenia solium y la Taenia saginata, sus formas adultas son exclusivas del ser humano, ¿ya? Solo el ser humano va a desarrollar la forma adulta de estos parásitos. Bueno, ¿cómo son los adultos tanto de la Taenia solium y saginata? Ambos tienen entonces un escólex que se comunica inmediatamente con el cuello, que ya sabemos que el cuello es el órgano que está provisto de células pluripotenciales para producir las proelótidas, pero en el cuello, a diferencia del Diphyllobotrium, van a aparecer 4 ventosas, que yo voy a poder dibujar solamente 2 de ellas, ¿ya? Las otras 2 están en el lado posterior del parásito. Estas ventosas van a servir para que el parásito se aferre a la mucosa del intestino, ¿ya? Hasta el momento son iguales, ¿ya? La diferencia va a radicar en la Taenia solium, que va a tener una estructura aquí, que es una estructura retráctil, que se llama rostelo, ¿ya? Esto es propio de la Taenia solium, ¿ya? Y sobre el rostelo, que es esta estructura retráctil, la Taenia solium va a tener una doble corona de ganchos, ¿ya? Una doble corona de ganchos, que también el parásito va a utilizar para aferrarse a la mucosa del huésped. Y acá hay una salvedad con la Taenia solium, porque se ha observado en pacientes, en algunos de ellos, que estos ganchitos pueden romper la mucosa, ¿ya? Y provocar finalmente un cuadro secundario de peritonitis, ¿ya? Si se rompe la mucosa, bacterias de la propia microbiota del intestino podrían entonces colonizar esa herida en la mucosa y causar este cuadro de peritonitis, ¿ya? Aunque no es tan usual. También se ha visto, y hay casos registrados, de que estos parásitos por lo general los vamos a encontrar de forma única en el intestino. Y ellos mismos, como la parte del escólex y la primera porción de la estróbila es muy delgadita, también podrían obstruir algunos conductos. Eso también se ha observado. Entonces, eso de que el cuadro puede ser siempre asintomático no es tan cierto, ¿ya? Porque el propio parásito podría producir un cuadro de peritonitis, como le decía, o introducirse en algún tipo de conducto del sistema digestivo. Bueno, estos ganchitos son los que le dan el nombre al parásito, ¿ya? Esta palabra o este epíteto específico significa soldado, y en la denominación de soldado es precisamente por la presencia de los ganchitos, ¿ya? Y la palabra saginata significa inerme, básicamente que no tiene armas, ¿ya? Porque carece de esos ganchitos, ¿ya? De ahí vienen las denominaciones de estas lombrices solitarias. Bueno, las estróbilas de estos parásitos, ustedes saben que las primeras proelótidas son inmaduras y saben que las más antiguas, las proelótidas más viejas, van quedando hacia la porción distal, ¿ya? Siguen una serie de proelótidas y luego aparecen las proelótidas maduras, que ya van a haber desarrollado las gónadas tanto masculinas como femeninas. Y acá hay diferencias, porque las proelótidas de la Taenia solium tienen un aspecto cuadrangular, en tanto que de la saginata tienen un aspecto rectangular, ¿ya? A diferencia de la proelótida del Diphyllobotrium, lo vamos a notar aquí, que la proelótida, ¿se acuerdan que era una especie de proelótida de este tipo, que se denomina trapezoidal? Ya creo que eso no lo había mencionado. Trapezoidal. Bueno, después, las proelótidas más distales son las proelótidas de mayor tamaño, aunque no son tan grandes. Yo creo que estoy exagerando aquí en el tamaño de estas proelótidas. Son las proelótidas entonces que se denominan grávidas. Y aquí también hay diferencia. El útero, del Diphyllobotrium que alcanzamos a ver en la clase pasada, el útero tenía una forma de roseta. En cambio el útero aquí va a tener una forma de un vástago central. Y este útero, ¿no es cierto?, centralizado, tiene diferentes tipos de ramificaciones que podrían ser primarias o incluso secundarias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el útero? ¿Qué va a producir acá el parásito en esta proelótida que llamamos grávida? Los huevos. Entonces, si el útero se comienza a ramificar, ¿ya?, y ocupar casi todo el espacio de la proelótida,
las gónadas comienzan a atrofiarse. ¿Ya? Recuerden que estos individuos son hermafroditas. Entonces, los ovarios y los testículos comienzan a atrofiarse y desaparecer, de tal manera que casi todo el espacio de esta proglótida grávida queda ocupado por el útero, que está lleno de huevos, millones de huevos. Los parásitos en general son organismos que han evolucionado para producir una gran cantidad de huevos. Y esta estrategia de las tenias se ve favorecida porque el parásito en algún momento, en lugar de estar sacando los huevos por el poro genital, que en este caso el poro genital es lateral, si lo recuerdan, el poro genital del Diphyllobotrium, como lo vimos en el laboratorio para las personas que ya tuvieron, es ventral y central. En este caso el poro genital, tanto de la tenia solium como de la tenia saginata, es lateral y podría estar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y es único. Entonces por ahí van saliendo huevos de a uno. Pero estos parásitos han desarrollado la siguiente estrategia. ¿Ya? Ellos podrían desprenderse de las proglótidas grávidas. Y entonces enviar hacia el medio externo una proglótida que está cargada de huevos. Millones de ellos. Y de hecho eso va a provocar una especie de signo en las personas, o sintomatología, que es que las personas se saben parasitadas. ¿Ya? Estas proglótidas son sumamente musculosas, no se deshacen en el intestino, porque son bastante gruesas por la musculatura, y como son bien musculares, las proglótidas pueden reptar y atravesar el esfínter anal, de tal manera que las personas podrían perfectamente encontrar en sus muslos, si están parasitadas, alguna de estas proglótidas. Entonces las mismas personas van a recolectar estos elementos parasitarios y los podrían llevar a un servicio asistencial para el diagnóstico. ¿Ya? Eso también podría ocurrir, chicos. Bueno, les decía que estos parásitos, fíjense, cada proglótida, ¿qué es lo que se va a desarrollar? ¿Qué se van a desarrollar en las proglótidas? ¿Por qué las denominamos inmaduras? ¿Por qué las denominamos maduras? ¿Por qué las denominamos grávidas? Por los huevos. ¿Pero qué se produce ahí antes? Antes de los huevos. Están las proglótidas. O sea, perdón, las gónadas. ¿Sí? Estos parásitos, como les digo, son parásitos que han desarrollado su aparato reproductor y lo vamos a seguir viendo ese fenómeno. ¿Ya? Yo no sé si conocen una serie que andaba en el Discovery que se llama Parásitos Asesinos, en la traducción. En inglés es Monster Inside. ¿Sí? Es una serie muy buena que relata solamente casos clínicos de parásitos. ¿Ya? Y uno de los capítulos se llama Maníacos Sexuales. Precisamente porque estos parásitos han desarrollado, han evolucionado en su cuerpo las gónadas tanto masculinas como femeninas. Ahora vamos a ir viendo en los próximos gusanos que casi todo el cuerpo del parásito está ocupado por las gónadas. Y en este caso, ustedes los piensan, ¿qué es lo que son las proglótidas? Las proglótidas son unidades estructurales que van a terminar desarrollando ¿qué cosa? Primero las gónadas y luego ¿qué cosa? El útero para la producción de huevos. ¿Y de qué se aseguran estos parásitos finalmente? Se aseguran de estar enviando al medio ambiente una gran cantidad de huevos y así entonces mantener el organismo, ¿ya? Seguir reproduciéndose. Ya chicos, estos parásitos, la tenia solium puede llegar a medir hasta 10 metros, ¿ya? Entre 8 a 10 metros, ese va a ser el tamaño que va a alcanzar este parásito. En cambio que la tenia saginata va a obtener un tamaño entre los 12 o los 15 metros. ¿Ya? Son más pequeños que el Diphyllobotrium, que yo les decía que podía medir hasta 30 metros. Otro dato interesante, el nombre que les he denominado a estos parásitos de lombrices solitarias, ¿ya? Hoy día se sabe que no es tan cierto, porque hay casos de teniasis o de difilobotiosis en donde la persona podría tener más de un ejemplar. A pesar de que el parásito no necesita de otro individuo para aparearse, ¿no es cierto? Porque son hermafroditas, han habido casos registrados de personas que tienen 2 o incluso más de estos parásitos. ¿Ya? Y lo más interesante es que también hay casos registrados en que personas podrían tener hasta los 3 parásitos al mismo tiempo. ¿Ya? Un Diphyllobotrium, una tenia solium y una tenia saginata. Eso también ha ocurrido. ¿Ya? Entonces esa denominación de lombriz solitaria ya no es tan cierta. ¿Ya?
vamos a destacar por qué llega a ocurrir esto, chicos. Estas parasitosis, la difilobotriosis y la teniasis, se adquieren por el consumo de carne cruda o mal cocida. Ya vimos que la difilobotriosis se adquiría por el carnivorismo de ¿qué? ¿Se acuerdan? De pescado. Ya en este caso, la Taenia solium, las personas la van a adquirir por el carnivorismo de carne de cerdo. En tanto que la Taenia saginata se adquiere por el carnivorismo de carne de vacuno. Entonces, por lo general, las personas que tienden a comer carne mal cocida o cruda de un animal, lo tienden a hacer de otras especies también. Por eso es que es posible que una persona en su intestino albergue las 3 especies de parásitos. Chicos, ¿se fijaron en las proglótidas grávidas? Ya señalé que hay diferencia. Una es cuadrangular y la otra es rectangular. Les dije también que las personas podrían eliminar estas proglótidas grávidas. Las podrían hallar y las personas se podrían saber parasitadas. Entonces, ¿se podría hacer una distinción entre estas lombrices solitarias? Si ustedes, por ejemplo, reciben una proglótida que trae el paciente, ¿se podría distinguir según una especie de la otra? Sí. Primero por la forma y luego por las ramificaciones del útero. ¿Quién tiene más ramificaciones? La saginata, ¿no es cierto? La saginata va a tener aproximadamente, ¿ya?, unas 10 a 12 ramificaciones uterinas. En cambio que la solium va a tener entre 8 a 10 ramificaciones. Entonces, chicos, muy importante, si alguna vez alguna persona les trae alguna proglótida grávida, porque le dice que esto está saliendo desde su ano, ustedes podrían inmediatamente hacer el diagnóstico de especie, solo por observar, ¿qué cosa? La proglótida que la persona traía. Entonces, si eso llega a ocurrir, ustedes van a tomar, permiso, disculpe, no, me confundí. Ustedes van a tomar un portaobjeto, ¿ya? Un trocito de vidrio, ¿no es cierto? Van a colocar la proglótida. Chicos, siempre tienen que colocarse guantes, eso es muy importante. ¿Ya? Vamos a ver por qué la importancia del guante. Entonces ustedes colocan la proglótida que les trae el paciente, permiso, y colocan otro portaobjeto sobre la proglótida, hacen un sándwich con la proglótida. Lo presionan y lo pueden ver a trasluz. Entonces van a poder ver la forma de la proglótida, si es cuadrangular o rectangular, y van a poder contar también las ramificaciones. ¿Ya? Y esa es una manera de hacer el diagnóstico ya de especie, saber si esto es Taenia solium o Taenia saginata. Y ese diagnóstico es súper importante, chicos, porque el huevo de estos parásitos es exactamente igual. ¿Ya? Tanto la Taenia solium como la Taenia saginata, por el poro genital van a comenzar a salir el siguiente estadio del parásito, que son entonces los huevos. ¿Ya? Los huevos. Y estos huevos son iguales, por lo tanto, si el tecnólogo médico ha hecho algún diagnóstico de la enfermedad, solamente va a poder informar presencia de huevos de Taenia especie. ¿Por qué? Porque el aspecto de este huevo es exactamente igual. A través de la observación del huevo no se puede hacer la distinción. ¿Ya? Este huevo va a salir en las fecas de la persona infectada. El huevo va a ser la forma de diagnóstico a través del examen coproparasitológico que revisamos en la clase anterior. Este huevo tiene un diámetro aproximado de 45 micrómetros. ¿Ya? En el interior del huevo va a estar ocurriendo un proceso de embriogénesis, y en el interior entonces del huevo se dice que existe un embrión hexacanto. ¿Qué significa este prefijo? 6, ¿no es cierto? ¿Por qué se denomina como un embrión hexacanto? Porque este embrión estaría provisto de 6 ganchitos o 3 pares de ganchos, ¿ya?, que van a servir para continuar con el ciclo de vida del parásito. Este embrión está rodeado por una corteza que se ha denominado como una corteza radiada, que le da un aspecto como de rueda, y esta corteza es, como les decía, proteica y protege al huevo de las condiciones ambientales para mantenerlo viable en ciertas condiciones. Si hay mucho calor, obviamente el huevo muere rápidamente, ¿ya? Las personas infectadas con las lombrices solitarias van a estar eliminando los huevos en sus deposiciones. Y por lo tanto, las deposiciones contaminan el medio ambiente y ese medio ambiente podría contaminar algunos alimentos, ¿ya? Y así es como se va a transmitir la enfermedad al siguiente huésped, ¿ya?
Entonces estos huevos quedan en la tierra, desde la tierra podrían pasar hacia algunos alimentos y entonces la transmisión por los huevos se llama fecalismo. Fecalismo. ¿Quiénes se van a infectar por fecalismo? Son los huéspedes que ya mencionamos. Si se trata de la Taenia solium, ¿quién es el huésped para este parásito? El cerdo. ¿Ya? Y si se trata de la Taenia saginata, ¿quién va a ser el huésped aquí? El vacuno. ¿Ya? Ahora, si las personas defecaron, sobre todo en la tierra o en el pasto, fácil poder entender que, por ejemplo, un vacuno consuma pasto infectado ¿con qué? Con la feca y los huevos de la persona que dejaron ahí, ¿no es cierto? De tal manera que aquí, como medida de prevención, inmediatamente debemos pensar que una red de alcantarillado ya previene con esto. ¿Sí? Porque las personas ya no van a estar defecando en la tierra. Básicamente estas enfermedades son más comunes en zonas rurales, donde la persona no tiene acceso a defecar, ¿no es cierto?, en un baño con una red de alcantarillado conectada. ¿Ya? De tal manera que ya en las ciudades la incidencia de estas parasitosis cae mucho. ¿Ya? Porque los animales que puedan ser criados en estos lugares ya no van a adquirir la enfermedad. Pero no solamente debemos acordarnos de que el pasto podría quedar infectado. Piensen ustedes que a lo mejor la persona defecó en un sitio muy alejado de donde están siendo criados estos animales, pero moscas y baratas, que son son vectores de tipo mecánico, ¿ya? Moscas y baratas, lo vamos a notar aquí, lo vamos a estudiar más adelante en artrópodos, moscas y baratas, ¿ya? Se van a comportar entonces como vectores mecánicos. ¿Qué significa esto? Que moscas y baratas podrían posarse sobre estas deposiciones de la persona con teniasis y entonces transportar los huevos de estas tenias hacia los alimentos del cerdo o el vacuno. ¿Ya? Esa sería otra forma en que se infectan estos animales. ¿Qué va a pasar en el cerdo y en el vacuno? Un poco similar en ambos. ¿El huevo dónde estaría llegando? ¿Cuál es la puerta de entrada para estos animales de los huevos? La vía oral, ¿no es cierto? Por lo tanto, los huevos van a llegar al estómago de estos animales. Muchos de estos huevos mueren ahí por las enzimas digestivas del estómago de estos animales. Y en algunos casos, el huevo se degrada a esta corteza que los protege y lo que se va a liberar es lo que está dentro del huevo. ¿Qué es lo que había dentro del huevo? Un embrión. ¿Qué propiedades tenía ese embrión? Tiene ganchitos. ¿Ya? Tiene estos ganchitos. Entonces, el embrión que se libera, los embriones que se liberan y que han sobrevivido en el estómago de estos animales, con estos ganchitos van a comenzar a penetrar en el intestino de los animales y van a entrar a la circulación sanguínea. ¿Qué pasa si algo entra a la sangre? Podría irse a cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, estos embriones, básicamente, se van a depositar en los tejidos de estos animales. De tal manera que en el cerdo y en el vacuno se produce una enfermedad, una parasitosis de los tejidos. ¿Cómo se llama esa parasitosis? Una histoparasitosis. ¿Ya? Histoparasitosis. Esta histoparasitosis recibe el nombre de cisticercosis, que creo que ya lo había mencionado, ¿sí? En la primera clase. La cisticercosis. Entonces los animales, que se aloje la larva del parásito produce cisticercosis. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad en el ser humano? Por los adultos. ¿No pierdan de vista esto, chicos? Los adultos producen una enfermedad que se llama teniasis. En este momento, el daño producido en los animales está ocasionado por las larvas, por lo tanto la enfermedad es otra, es cisticercosis y es una histoparasitosis. La forma adulta, ¿dónde están viviendo? En el intestino. Por lo tanto, ¿qué tipo de parasitosis es? La teniasis es una enteroparasitosis. Una enteroparasitosis. ¿Qué va a ocurrir cuando el embrión llegue a los tejidos a través de la sangre? El embrión se va a alojar en diferentes tipos de tejido del huésped y se va a formar entonces el famoso cisticerco, que hay diferencias. La diferencia radica en que esta larvita ya tiene características
de la forma adulta que va a dar origen. ¿Ya? Y una de las diferencias que había entre Taenia solium y Saginata era el escólex. ¿Ya? En las larvas ya se puede visualizar el escólex de estos parásitos. Por lo tanto, si se trata de la Taenia solium, esta larvita ya va a tener desarrollado ¿qué cosa? Los ganchos. En cambio, si es de la Taenia solium en el vacuno, solamente va a haber desarrollado ¿qué cosa? Solo las ventosas. ¿Ya? Esta larva, o esta estructura que denominamos como cisticerco, este es el nombre del estadio, el tercer estadio del parásito es el cisticerco. Es una estructura vesicular llena de líquido transparente que tiene un tamaño ya de 1 centímetro. Es fácil de ver en la musculatura de los animales. ¿Ya? Usualmente se va a alojar en el músculo de los animales, pero también podría alojarse en otros sitios, como el hígado, ¿ya? O incluso en el encéfalo, ¿ya? De estos animales. Como les decía, la vesícula, este cisticerco, tiene un diámetro de 1 centímetro, de tal manera que es visible a simple vista. El control médico veterinario que se hace en los mataderos consiste en visualizar la lengua de estos animales, y ahí en la lengua, que es musculatura, se pueden observar algunos de los cisticercos si es que el animal está infectado. Por lo general, los animales que están infectados no son tratados, sino que son sacrificados y no son liberados para la venta, por lo menos en mataderos ¿no es cierto? Certificados. ¿Qué sé yo? Bueno, si el cisticerco ya está alojado en la musculatura, ya podemos deducir que el cisticerco es la forma infectante ¿para qué? ¿O para quién? Para el ser humano. ¿Sí? Si estos cisticercos ya están en la musculatura, esas son las formas infectantes. Y la forma infectante entonces redunda en un proceso infeccioso que es el carnivorismo. En este caso podría ser de cerdo para la Taenia solium y de vacuno ¿para quién? Para la Taenia saginata. ¿Ya? Esa va a ser entonces la forma infectante, pero chicos, ¿cuál fue la forma infectante para los cerdos? Los huevos, ¿no es cierto? Acá hay que distinguir en cuál es la forma infectante para los seres humanos, cuál es la forma infectante para los animales, para el cerdo y el vacuno. ¿Ya? El cerdo y el vacuno, ¿cómo se infectaron? A través de fecalismo, y la forma infectante fueron los huevos. ¿Ya? En cambio, el ser humano, para llegar a producir una ateniasis, la forma con la cual la persona se infectó a través del consumo de cisticercos, que están en la carne del vacuno o del cerdo. ¿Ya? Ese es el ciclo de vida del parásito, es un ciclo que ya habíamos caracterizado en algún momento, es un ciclo heteroxénico. ¿Por qué heteroxénico? Porque tiene más de un huésped. ¿Ya? El primer huésped es el ser humano, que alberga a los adultos. El segundo huésped es diferente si se trata de Taenia solium, que sería el cerdo, o el vacuno si se trata de la Taenia saginata. ¿Ya? En este ciclo que yo les he presentado, ¿qué tipo de huésped es el ser humano? Es definitivo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién está albergando el ser humano? La forma adulta. Y además que cumple esa forma adulta. Es la forma de reproducción sexual. ¿Ya? Tanto que el cerdo y el vacuno serían entonces, ¿qué tipo de huésped? Intermediario. ¿Cómo era la enfermedad de los animales? ¿Cómo se llama? Cisticercosis. Resulta que el ser humano también puede sufrir de cisticercosis. ¿Ya? El ser humano también puede sufrir de cisticercosis, y la única especie capaz de producir cisticercosis en el ser humano es la Taenia solium. ¿Ya? ¿Por qué no alcanza la forma adulta en los animales? ¿Por qué no le alcanza? Porque los animales, bueno, los parásitos en este caso, los animales parásitos, se han adaptado a vivir en diferentes huéspedes. ¿Sí?
Y estos cisticercos, ¿dónde se alojaron? En la musculatura. ¿El ambiente que ofrece la musculatura será el mismo que ofrece el intestino? No es el mismo. De tal manera que el parásito, para pasar de un estadio a otro, tiene que enfrentarse a condiciones ambientales. El ambiente va a ser una especie de señalización para el estadio que le va a significar ¿qué cosa? Que el parásito comience a expresar proteínas diferentes y pase de ser un cisticerco o pase a ser, ¿no es cierto?, un adulto en el intestino. No son las mismas condiciones. No es el mismo lugar donde se desarrolla. Ahora, ¿por qué el parásito desarrolló estadios para poder cumplir su ciclo de vida? Es un proceso evolutivo. La mayoría de estos parásitos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, sobre todo los nemátodos, que vamos a ver después, eran de vida libre. Eso significa que vivían ¿dónde? En el medio ambiente. De tal manera que el proceso evolutivo de estos parásitos se alojaron en algún momento dentro de este huésped y el huésped le ofreció ¿qué cosa? Condiciones de protección, de alimento. Y así como evolutivamente el parásito comienza a cambiar de estadio y entrar a diferentes tipos de huéspedes. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Sí? Yo. Y si no alcanza la forma adulta, ¿eso implica en el tiempo, en la vida que puede llevar? Por ejemplo, si estos cerdos y vacunos no son consumidos, el parásito no puede continuar su ciclo de vida. Pero me refiero a que muere o Claro, puede seguir. el cisticerco muchas veces muere. ¿Ya? De hecho, eso es lo que le iba a relatar ahora con respecto a la cisticercosis. ¿Ya? La cisticercosis es una... ¿Qué tipo de parasitosis se trata la cisticercosis? Es una histoparasitosis. ¿Ya? Bueno, para los fanáticos de la serie House, ¿ya?, a los que les interesa, el capítulo piloto, el primer capítulo de la serie, está dedicado a una cisticercosis. No sé si lo vieron, es el caso de una mujer que es educadora de párvulos y ella está dando su clase a los pequeños y comienza a tener problemas para poder hablar. No sé cómo se llama ese fenómeno clínicamente. Se desmaya frente a los chicos, pero antes de desmayarse ella alcanza a escribir en la pizarra ayuda. ¿Sí? Y los cabros chicos estaban viendo letra por letra, ¿no es cierto? Estaba escribiendo help y todo así como H, I, ¿no es cierto? Hasta que terminó recién de escribir que se dieron cuenta que estaba pidiendo ayuda, ¿no es cierto? Entonces ahí fueron a buscar apoyo y qué sé yo. Bueno, ¿por qué tuvo esos síntomas? Desmayo, convulsiones, dificultad para hablar. El cerebro, precisamente, yo les decía que cuando nosotros ingerimos los huevos de esta Taenia solium, el huevo que libera en el intestino, libera el embrión. ¿El embrión qué hace con los ganchitos? ¿Sale hacia dónde? Hacia el aparato circulatorio. Por lo tanto, desde la sangre podría llegar a cualquier parte. Y uno de los lugares donde se pueden alojar estos cisticercos o larvas es en el sistema nervioso. Ahora los síntomas van a variar dependiendo de qué. Porque no es lo mismo que esté en la zona frontal del encéfalo que en otro sitio, ¿no es cierto? O en el cerebelo. Van a ser los síntomas diferentes dependiendo de dónde esté ubicado el cisticerco. Van a ser diferentes los síntomas. ¿Será lo mismo tener un cisticerco en el encéfalo que en la musculatura? No, van a ser otro tipo de síntomas. Entonces va a depender de la sintomatología de la cisticercosis por Taenia solium, del lugar donde esté ubicado el cisticerco. Y otro sitio donde se ha visto que se han alojado las larvas, además del encéfalo, es en la retina. ¿Qué síntomas podrían aparecer ahí? Ceguera. Podría haber pérdida gradual de la visión. ¿Ya? Y algo interesante que ocurre cuando los cisticercos se alojan en el encéfalo, respondiendo un poco a lo que preguntaba acá la compañera, es que cuando el cisticerco se aloja en el encéfalo, podría el cisticerco morir. Y esta vesícula, esta membranita aquí, podría comenzar a crecer con la larva ya muerta. ¿Ya? Voy a tratar de ejemplificar eso. Y le decía que entonces en el encéfalo, ¿qué le va a pasar a esta larva? Va a morir. ¿Ya? Entonces lo que va a quedar aquí son estas vesículas. Y estas vesículas podrían comenzar a crecer de forma ramificada en el encéfalo. Por lo tanto, la sintomatología que la persona va a presentar aquí se va a parecer mucho a qué cosa. Si esto comienza a crecer paulatinamente, yo estoy haciendo acá un crecimiento ya bastante avanzado,
Pero esto es paulatino, esto va a ir creciendo, ¿no es cierto?, de manera paulatina. Por lo tanto, el comportamiento de esto es que se va a parecer a un tumor, ¿sí? A un tumor. Y por lo tanto, cuando vaya creciendo esta vesícula en el encéfalo de la persona, va a ir comprometiendo diferentes sitios del encéfalo. Por lo tanto, podrían aparecer diferentes tipos de sintomatología al mismo tiempo, que podrían llevar a hacer pensar un diagnóstico de diferencial sería, como ya lo mencionaron, un tumor cerebral, ¿sí? Ese sería como entonces el diagnóstico diferencial de esta cisticercosis. ¿Cómo las personas adquieren cisticercosis? ¿Qué hay que consumir? Huevos. ¿Ya? Hay que consumir los huevos. Por lo tanto, la forma en que se adquiere la cisticercosis es a través de fecalismo. ¿Ya? Y aquí hay que mencionar algo súper importante. Es bastante común que las personas que tengan una lombriz solitaria por Taenia solium, cuando tengan teniasis por Taenia solium, al mismo tiempo tengan cisticercosis. ¿Por qué? Porque se va a producir un ciclo que vamos a mencionar en otras oportunidades también, un ciclo de transmisión que es el ciclo ano, mano, boca. ¿Sí? Las personas que tengan una teniasis, que tengan la forma adulta, los huevos, ¿dónde están siendo eliminados? Por las fecas. Si esa persona va al baño, no se lava bien sus manos, procesa algún tipo de alimento con sus manos contaminadas, ese alimento es ingerido por la persona y ahora esa persona estaría ingiriendo ¿qué cosa? Huevos. ¿Ya? Ahora, más simple sería que la persona se rascara el potito, ¿no es cierto? Contaminó sus dedos y después se chupara los dedos. ¿Ya? Súper simple. Ahora, ¿por qué hice hincapié en que la persona, ¿no es cierto?, no se lavó las manos, procesó un alimento? Esto podría significar que la infección de cisticercosis podría pasar a otras personas. Imagínense que esta persona que no se lavó bien las manos y tiene los huevos de la Taenia solium, prepara un alimento para varias personas. Piensen ustedes que una Taenia adulta está liberando millones de huevos. Preparó una ensalada para varias personas. Todas las personas que comieron de esa ensalada están en riesgo de adquirir ¿qué cosa? Cisticercosis. ¿Ya? Bueno chicos, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Comencemos con la teniasis. Enfoquémonos en la teniasis. ¿Cuáles serían las formas de prevenir la enfermedad? Cocer bien las carnes de cerdo vacuno, ¿ya? O mejor todavía, ya que estamos bien de moda, ¿no es cierto? Con lo del Amazonas, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a hacer una protesta contra Bolsonaro y dejar de comer carnes brasileñas, ¿sí? O dejar de comer carne en totalidad, ¿no es cierto? Sería lo más ideal. Chicos, ¿están preocupados por el medio ambiente, no? ¿Sí? No tengan hijos entonces. ¿Ya? Es la mejor forma de ayudar al medio ambiente, ¿ya? No tener hijos, ¿ya? No, no sabía, no había olvidado eso. Sí, no me Sí. Ah, qué bueno que me haces esa pregunta, Pablo, porque me acordé de otra cosa. Bueno, Pablo pregunta, ¿para llegar al encéfalo tiene que atravesar la barrera hematoencefálica? Sí. Siempre que un microorganismo, bueno, esto no es tan microorganismo porque igual la larva es más grande que una bacteria. Siempre que un microorganismo se va a alojar en el encéfalo, sí, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Y ahí tiene que ocurrir una serie de eventos que es difícil para cualquier persona decir exactamente cuándo ocurrió, porque para atravesar la barrera hematoencefálica tiene que haber un proceso de tipo inflamatorio que permita que las células que constituyen la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, permitan el ingreso de estos microorganismos. Y otra cosa que me acordé a partir de la pregunta de Pablo es que ¿por qué el parásito cisticerco se aloja en el encéfalo y también en la retina? ¿Han pensado en eso? No sé si lo expliqué en algún momento. ¿Qué pasa ahí en esos órganos? Hay neuronas, ¿ya? ¿Por qué eso nos ayudaría contra estos parásitos? No son las neuronas. La energía. ¿Cómo la energía? Ya, está bueno ahí el juego, ¿no? ¿Está avanzado la etapa? ¿Qué pasa en estos órganos? ¿Cómo?
Solo consumen glucosa, pero el parásito va a llegar a consumir glucosa también. ¿Se le ocurre algo, no? Tiene una agregación sanguínea muy grande. ¿Ya? Sí, podría ser, estamos un poquito más cerca, pero no es eso. El encéfalo y el ojo, junto con los testículos, estos tres órganos, son órganos que se denominan, tienen un mal nombre, se denominan inmunológicamente privilegiados. ¿Ya? Pero se denominan privilegiados, pero en realidad porque ahí hay una menor respuesta del sistema inmunológico. De tal manera que los parásitos, cuando llegan al encéfalo, cuando llegan a la retina, incluso algunos microorganismos, cuando llegan a los testículos, de alguna manera llegaron ahí porque estaban arrancando ¿de quién? Del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico ahí, como hay una menor reacción del sistema inmunológico, estos parásitos se pueden alojar fácilmente en estos sitios. No sé si ya lo han percibido, chicos, en sus vidas, que es lamentable esto un poco, que las personas que han sufrido de cáncer, ¿ya? En un órgano, las personas que se recuperan de un cáncer, por lo general, el cáncer reaparece. ¿Y en qué lugares reaparece? Por lo general, aparece como un cáncer encefálico. ¿Por qué? De nuevo, las células. Estas células que habían hecho metástasis, ¿dónde pueden encontrar un sitio donde el sistema inmunológico no las va a destruir? Precisamente en el encéfalo, en el ojo o incluso en los testículos. Entonces se dicen inmunológicamente privilegiados, pero en realidad es porque, ¿no es cierto?, hay una menor respuesta del sistema inmunológico. Bueno, se han ido haciendo descubrimientos. El otro día ya veía una publicación en donde el encéfalo en realidad sí tiene actividad del sistema inmune, pero no es tan importante el proceso inflamatorio como en otros órganos, precisamente para evitar el daño de las neuronas, que si bien se replican, lo hacen a un ritmo mucho más lento que otras células del cuerpo. Ya, chicos, vamos a pasar ahora a otra enfermedad, a la prevención de la cisticercosis. ¿Cuál sería? Son diferentes. Son diferentes cómo se adquiere la cisticercosis y cómo se adquiere la teniasis. ¿Cuál es la prevención para la cisticercosis? ¿Solo el lavado de manos? De los alimentos, ¿no es cierto? Lavado de frutas y verduras. No comer nada en realidad. ¿Sí? ¿Se puede transmitir la cisticercosis por contacto sexual? Sí, ¿no es cierto? El contacto ano-boca podría llevar, ¿no es cierto?, a la transmisión de la enfermedad. Ya, chicos, vamos a pasar a otra parasitosis por un cesto. Es el último cesto de que vamos a ver. La hidatidosis, ¿ya?, es una enfermedad que ocurre en el ser humano. ¿Ya? Es una histoparasitosis. ¿Ya? Y la hidatidosis es provocada por las larvas, ¿ya?, por las larvas del Echinococcus, ¿ya?, de las diferentes especies de Echinococcus. Aquí hay una especie en particular que es el Echinococcus granulosus. Hay varias especies de Echinococcus y dentro de las especies que producen hidatidosis, el Echinococcus granulosus es bastante importante. Vamos a comenzar a relatar esta enfermedad. Ya sabemos que en el ser humano quien causa la enfermedad es la larva del parásito. Esta parasitosis, se inicia en el huésped definitivo. Si el ser humano está albergando la larva, ¿el humano qué tipo de huésped es? Es un huésped intermediario. Ya vamos a llegar entonces al ser humano. Vamos a comenzar entonces a relatar esta parasitosis con el huésped definitivo. El huésped definitivo del Echinococcus son los canes. Ese es el huésped entonces definitivo. ¿Quiénes son los canes?
Principalmente los perros, pero hay que mencionar aquí también a los lobos o chacales. También podrían ser entonces huéspedes definitivos. ¿Ya? Todo tipo de can, ¿ya?, es posible ser huésped definitivo de este parásito. Y los perros, principalmente los perros callejeros, que no han sido desparasitados, son reservorio importante de esta enfermedad. Estos perros entonces, si son huéspedes definitivos, ¿a qué forma del parásito van a albergar? A la forma adulta. ¿Ya? La enfermedad en el perro es una enteroparasitosis. En los perros, ¿no es cierto?, en los canes, este adulto va a producir una enteroparasitosis. Va a estar entonces en el intestino este parásito. Y es bastante particular este adulto de Echinococcus, porque es un cesto, igual que lo que ya hemos mencionado. Tiene un escólex con 4 ventosas, nuevamente solamente voy a dibujar 2. Tiene un rostelo, y en el rostelo, que es una estructura retráctil, tiene una corona de ganchos. ¿A quién se parece este escólex? ¿Al de la tenia? El de la tenia es, ¿ya? Pero hay diferencias, ¿ya? Luego del escólex vendría... ¿A qué preguntar? ¿No? Luego del escólex el cuello, y del cuello emerge entonces la estróbila, que es bastante particular porque esta estróbila se caracteriza por poseer una única prolótida inmadura, una única madura y una única grávida. Es el cesto más pequeñito que vamos a estudiar en el curso, mide apenas 5 milímetros. ¿Ya? Y lo vamos a ver en el microscopio con el objetivo de lupa, y ustedes con ese aumento, con el objetivo de lupa, el menor aumento del microscopio, van a ver todo el cesto, o sea, van a ver todas las partes del cesto. El escólex, el cuello y la estróbila. La prolótida inmadura, madura y grávida. ¿Para qué servían las ventosas y los ganchitos? Para adherirse a la mucosa. ¿La mucosa de quién ahora? Ya no es del ser humano. Es de la mucosa intestinal del perro, de los canes. ¿Ya? Bueno, en la prolótida grávida va a haber un poro genital lateral, ¿ya?, y de aquí van a salir los huevos. De tal manera que los huevos van a salir por las fecas de quién ahora? Del perro. ¿Sí? De ahí van a salir entonces estos huevos. ¿Ya? El huevo es esférico, tiene 45 micrómetros de diámetro, tiene una cubierta proteica radiada que le da un aspecto como de rueda al huevo, y en el interior hay un embrión hexacanto. ¿A quién se parece esto? ¿A quién se parece esto? Al huevo de la tenia solinissaginata. ¿Ya? Chicos, si ustedes hacen un examen coproparasitológico de humanos, si encuentran este huevo, ¿podrían decir que es del Echinococcus? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque el Echinococcus, ¿dónde está produciendo estos huevos? En los canes, excelente. ¿Ya? El aspecto del huevo entonces es igual al de las tenias, pero claramente no se podría confundir con el huevo de las tenias, porque este huevo saldría en las fecas de los perros, no de las personas. Bueno, este huevito representa la forma infectante para el ser humano, y la forma en que se adquiere la hidatidosis es a través de fecalismo. ¿Cómo nosotros podemos adquirir hidatidosis entonces? Por consumo de fecas de perro. Ahora, ¿cómo es que vamos a consumir fecas de perro? Fetiche, dice. Es muy raro, ¿sí? Ya. Dejando de lado los fetichismos, chicos, los perros cuando se encuentran entre ellos, ¿qué hacen? Se huelen, ¿qué cosa? Sus partes íntimas, entre ellas el trasero.
De tal manera que un perro infectado está liberando los huevos, ¿dónde? Por sus fecas. Los perros no se limpian, ¿sí? Después de haber hecho deposiciones. Por lo tanto, las fecas podrían, y los huevos del Echinococcus, haber quedado en la zona, ¿no es cierto?, anal y en los pelos de la zona anal. Por lo tanto, cuando llega otro perro sano y se encuentra con este perro que está liberando huevos, y lo va a reconocer, probablemente se van a oler, se van a lamer. Entonces los huevos pasan a la zona del hocico de este perro que no tiene hidatidosis. O sea, no tiene equinococosis, ¿sí? La enfermedad acá en los perros, ¿no es cierto?, se llama entonces equinococosis. Entonces este perro que no tenía la enfermedad, tiene ahora los huevos en su hocico. Y después ustedes se encuentran con este perro, ¿no es cierto?, este perro callejero, y ustedes se dejan lamer por el perro. ¿Sí? Esa es una forma en que los huevos del Echinococcus pueden llegar entonces a su aparato digestivo. ¿Ya? Otra forma, les decía que los perros entonces no se limpian después de defecar. Muchas veces los perros para rascarse, ¿no es cierto?, se refriegan sobre el pasto, que en el pasto también podrían haber fecas de otros perros. Por lo tanto, cuando ustedes le hacen cariño al perro, van caminando tranquilo por la calle, juegan un rato con el perro, no andaban con alcohol gel ni nada, siguieron su camino, porque son unos dog lovers, ¿no es cierto? Y después se olvidaron que habían tocado al perro, ¿sí? Y ustedes se ponen a pensar en la clase de microbiología y se chupan el dedo, ¿ya? O peor, escribieron y después chuparon el lápiz, ¿sí? Entonces son formas en que los huevos pueden pasar al aparato digestivo. Y eso sigue siendo transmisión por fecalizo, ¿ya? Fecalizo. Chicos, piensen ustedes que el perrito infectado está liberando millones de huevos, ¿ya? De nuevo, cuando sean ingeridos estos huevos, muchos de los huevos van a ser destruidos por la acidez, la enzima del estómago, ¿ya? Eso siempre ocurre. Siempre que algo ingresa a nuestro estómago, muchos de esos microorganismos van a ser destruidos por el propio estómago, que es parte del sistema inmune innato, ¿ya? Pero claro, de los cientos de huevos que se ingieren, algunos de ellos sobreviven, ¿ya? Entonces, de los que sobreviven, el propio sistema digestivo termina degradando esta cubierta proteica, y lo que se termina liberando, ¿qué sería? Sería entonces este embrión que tiene los 6 ganchitos. Ese embrión, ¿ya?, va a llegar por fin al intestino, y entonces va a salir del intestino para llegar ahora al aparato circulatorio, a la sangre, y de la sangre, ¿no es cierto?, podría infectar cualquier parte de nuestro organismo. Pero esta sangre que se recolecta del intestino, ¿cuál es el primer lugar donde pasa? ¿Dónde se dirige la sangre de nuestra digestión después? El primer lugar que pasa esta sangre es el hígado. Por lo tanto, el lugar más afectado por la hidatidosis es el hígado. Pero se han encontrado el quiste hidatídico en diferentes lugares. Pero principalmente el lugar número 1 donde se van a alojar los quistes hidatídicos son en el hígado. Pero también se han encontrado entonces en el pulmón, en los riñones, en la musculatura, en el encéfalo, ¿ya?, en diferentes partes de la pleura, ¿ya?, en diferentes lugares de nuestro cuerpo han aparecido entonces quistes hidatídicos. ¿Y los síntomas de qué van a depender? Del lugar nuevamente donde se hayan alojado estos quistes hidatídicos. Entonces los síntomas son variados. ¿Y qué se va a parecer los síntomas de un quiste hidatídico que ven ustedes? Les voy a dar un dato. El quiste hidatídico va a crecer anualmente aproximadamente 1 centímetro. ¿Ya? 1 centímetro por año es la tasa de crecimiento del quiste hidatídico. Por lo tanto, si un quiste hidatídico está creciendo a razón de 1 centímetro por año, el comportamiento que va a tener la enfermedad, la hidatidosis, es como también si fuese un tumor o un cáncer, ¿sí? Ese va a ser más o menos el comportamiento de la enfermedad. Bueno, por lo general las personas no van a percibir que tienen hidatidosis hasta cuando el quiste tenga un tamaño bastante importante, que comienza a obstruir o a presionar los órganos que están alrededor del quiste. Entonces recién ahí van a aparecer los síntomas. Por lo tanto es una enfermedad más bien de tipo crónica,
que se va a manifestar luego, después de varios años de haber sido adquirida. Los chicos que están haciendo prácticas en Linares, tanto de medicina como de enfermería, me han relatado que han tenido que ver varios casos de quistes hidratídicos. La mayoría los relatan, ¿dónde creen ustedes? En el hígado. ¿Sí? El tratamiento para la enfermedad es la remoción del quiste hidratídico y se han extraído quistes hidratídicos de hasta 20 o 25 centímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma este quiste hidratídico, chicos? Que está producido entonces por la larva del parásito. Yo les decía que los huevos traen el embrión hexacanto en el estómago y este embrión sale desde el intestino hacia la sangre. Si llegó a la sangre puede dirigirse a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces este embrión se va a alojar y va a formar el quiste hidratídico, que lo voy a dibujar bastante grande acá, chicos, porque hay que señalar algunos aspectos de este quiste hidratídico. La primera capa que va a formar el embrión hexacanto cuando llegue al tejido es una capa que se llama capa germinativa. Es una capa compuesta por células que están en constante mitosis. Y esta capa germinativa puede dar origen a vesículas, a medida que van creciendo dentro del quiste hidratídico, vesículas que tienen más capas germinativas, que van a originar más parásitos. Entonces estas capas germinativas pueden generar vesículas en el interior de otras vesículas y generar entonces mayor número de vesículas. Entonces tenemos la primera capa del quiste hidratídico, que sería la capa germinativa. Dentro de las vesículas lo que va a aparecer son los protoescólices, que son las formas larvarias del parásito. Los protoescólices. Entonces la capa germinativa se encarga de producir ya sea nuevas vesículas al interior de las que ya estaban, y además la capa germinativa va a ir produciendo los famosos protoescólices, que son las larvas que se están multiplicando dentro del parásito. Entonces aquí podemos ver que se podría generar otra vesícula por la capa germinativa, y en esa capa germinativa van a aparecer nuevos protoescólices. Vamos a dejar aquí esto, chicos. No creo que sea necesario dibujar más, ¿o sí? Protoescólex o protoescólices. ¿Ya? Estos protoescólex, que están dentro de lo que denominamos como quiste hidratídico, son las formas infectantes. Van a ser estas formas infectantes ¿para quién? Para los perros. ¿Sí? De tal manera que los canes adquieren la infección, la equinococosis, por carnivorismo. Ahora, chicos, no es que los perros coman humanos, ¿ya? Como podrían ya haber sospechado de esto. ¿Ya? El huésped definitivo, ¿ya? El que va a albergar acá a los quistes hidratídicos, ¿ya? Es el huésped que habíamos dicho, huésped intermediario. Y pueden ser, primero, el ser humano, que es el que nos interesa estudiar, pero también pueden ser algunos animales mamíferos, como las ratas. Y ahí sí hace más sentido que los perros se infecten, ¿o no? Ese fue el Pablo, ¿no? Animales. ¿Ya? ¿Cómo se va a infectar, por ejemplo, una rata? ¿Qué tiene que ingerir esa rata? Alimentos contaminados con fecas ¿de quién? De tus canes. ¿Sí? Este animal mamífero, una rata, por ejemplo, va a producir quiste hidratídico, tal como yo estaba tratando de relatar acá en el ser humano, y entonces esa rata muere. ¿Ya? Nadie le va a hacer un funeral, no va a ser chimuelo, ¿no? Va a quedar a la vista del perro, y entonces el perro podría alimentarse de esta rata, ¿ya? Con los protoescólices en el interior, y entonces cada protoescólex que está en el interior del quiste hidratídico, cada una de esas estructuras que yo he dibujado
en el interior que va a terminar originando en el intestino del perro. Va a terminar originando las formas adultas del Echinococcus. Ahora, ¿es factible que un perro coma carne humana? Es raro, pero sí puede ocurrir. ¿Ya? Imaginen una persona, ¿no es cierto?, una persona con situación de calle, que tenga hiatidosis. Estas personas por lo general crían perros, ¿ya? Están con perros alrededor, varios al mismo tiempo. Y pasa que estas personas pueden fallecer y estar en la calle y nadie los reclama. ¿Quiénes se van a comer a esa persona? Son los perros, ¿no es cierto?, que son de la propia persona que acaba de fallecer. Entonces es una posibilidad. ¿El perro va a cocinar esas carnes? No, la va a consumir cruda, ¿no es cierto? Por lo tanto, carnivorismo. Ya chicos, cerramos el ciclo, pero nos adelantamos un poco por el hecho de haber mencionado los protoscólices. No quería que perdieran la idea de que son estos protoscólex que están dentro del quiste hiatídico los que van a terminar dando origen a la forma adulta. Hay que mencionar que el quiste hiatídico tiene una segunda capa alrededor y que también es originada por el parásito. Esta segunda capa, que acabo de dibujar acá en color rojo, se llama cutícula. Y es una capa que va a permitir el intercambio de nutrientes entre la larva y el huésped. Aquí van a entonces circular nutrientes para el parásito, para las formas larvarias, y también el parásito comienza a producir desechos. Por lo tanto tienen que ser liberados hacia el exterior. Por esos desechos que está liberando el parásito, además de la sintomatología que produce el crecimiento del quiste hiatídico, algunos síntomas tempranos que pueden aparecer, nuevamente es el prurito, en diferentes partes del cuerpo. Y además, todo esto son helmintos, por lo tanto también con la teniasis, que va a aparecer en el hemograma, eosinofilia. Pero esos podrían ser indicativos de algún tipo de parasitosis. Entonces tenemos la capa germinativa, la cutícula y finalmente vamos a tener una tercera capa. Pero esta tercera capa, chicos, no la origina el parásito. Esta tercera capa, alrededor de la cutícula, es tejido fibroso que el huésped comienza a desarrollar, ¿para qué? Para aislar el parásito, exactamente. Esta tercera capa, que ya no es de origen parasital, no es del parásito, se llama adventicia. Y esta adventicia es provocada, o producida, perdón, por el huésped. Acá hay que hacer una distinción, la traje en plumón negro. Cuando el parásito forma la capa germinativa y la cutícula, hablamos de una hidátide. Y esto ocurre generalmente en los pulmones. En los pulmones, cuando se desarrollan las larvas, lo que se desarrolla en el pulmón es una hidátide. No se llega a formar la adventicia. Para cuando se formó la adventicia, recién ahí, hablamos de lo que se conoce como quiste hidatídico. Quiste hidatídico. Las personas que tienen quiste hidatídico, que han desarrollado quiste hidatídico en diferentes partes de su cuerpo, algo que suele ocurrir con bastante frecuencia, es que algún golpe que hayan sufrido, por ejemplo por una actividad física, por alguna pelea, porque se cayeron, ¿ya? Es que los quistes hidatídicos sufran microlesiones, ¿ya? Entonces, si hay una lesión aquí, por ejemplo una pequeña fisura en el quiste hidatídico, algo que podría escapar hacia alrededor del quiste son células germinativas, y esas células germinativas van a terminar originando por alrededor del quiste original nuevas vesículas. Esas vesículas también continúan creciendo, entonces cuando se han hecho cirugías, ¿ya?, se han encontrado personas que tienen una vesícula de mayor tamaño, varias otras vesículas de tipo satélites, ¿ya?,
¿Producto de qué? De que entonces los quistes etílicos se han roto. ¿Ya? Y se han liberado, por ejemplo, contenido. Y no sé si han visto el capítulo de la serie House, que se llama Cacería, que es el caso de un paciente con VIH, ¿ya? Que había salido a cazar con el papá en algún momento y se había contraído la hepatidosis. Claro, él no lo sabía, ¿ya? Pero este personaje que tiene VIH se acerca, recurre a House para que le haga el diagnóstico, y House le dice: pero si tú tienes VIH no me interesa tu caso, es muy simple, ¿sí? Entonces empiezan a tener una discusión, el paciente le toma el bastón a House y House suelta el bastón, ¿sí? Entonces este tipo con VIH cae sobre un vehículo y ahí sufre la ruptura de sus quistes etíricos y sufre inmediatamente un choque anafiláctico, ¿ya? Que es una respuesta exacerbada del sistema inmunológico. Ahora, ¿por qué se sufre ese choque anafiláctico? Porque cuando se rompe el quiste se están liberando una serie de proteínas ¿de quién? Del parásito, ¿ya? Entonces hay una reacción exacerbada frente al parásito, que de hecho como él ya tiene el parásito hace bastante tiempo, obvio que ya andan circulando células del sistema inmunológico contra el Echinococcus, están circulando en su cuerpo anticuerpos. Por lo tanto, si se libera una gran cantidad de estos elementos, los anticuerpos y las células que ya están preformadas actúan rápidamente provocando esto que es el choque anafiláctico. Y ahí fue que House se interesó por el caso, y, ¿no es cierto? Y al final tuvo que operar al papá, que también tenía quistes etíricos, se encontraron, ¿no es cierto? Y House une a la familia. Ya. Ya, chicos, entonces, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad? No comer perro, dijeron. Nada que ver. Nada que ver. Qué ganas de que la prueba hubiese sido hoy día para que me respondieran eso. Así que no tienen ni idea cómo me río con sus pruebas de desarrollo. Entonces, ¿cómo se va a prevenir la hepatidosis? Que es una histoparasitosis. Evitar el fecalismo del perro. ¿Qué se puede hacer ahí? Si tenemos perros, la idea sería no tener perros, ¿no es cierto? Bueno, y si lamentablemente los tenemos, desparasitarlos. Que no se junte con otros perros, ¿sí? Que no se junte con otros. Pero también eso es como malvado, ¿no? No darle beso al perro, no dejarse lamer por el perro, ¿ya? Y si lo tocan, ¿qué hay que hacer después? Lavarse las manos, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya, chicos, nos quedan solamente 15 minutos. Con eso terminamos la clase de hoy.